Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Benítez y digamos que en nombre de todo el Foro 6, de todos mis compañeros, voy a realizar esta, digamos, pequeña presentación resumiendo todo lo que hemos podido conversar como grupo en el poco tiempo que hemos tenido y de alguna forma como muy resumido de qué trata esto de la transformación y digamos la estructura de la hacienda colonial y de la tenencia de la tierra en el Valle del Cauca, sobre todo enfocado, digamos, en este punto en el contexto del siglo XIX. Recordemos que el siglo XIX, digamos, es muy importante en la historia, si se quiere, colombiana, o, pero en general latinoamericana, por el tema de las guerras de independencia, ¿sí? Entonces en Colombia, la guerra de independencia de la madre patria de España tuvo ciertas, digamos, implicaciones, causas también, pero nos interesan las implicaciones que tuvo sobre toda la estructura productiva, toda la economía del país, la estructura también de la tierra. En este caso, pues nos concentraremos en el Valle del Cauca. Entonces, bueno, es importante marcar cuál es el contexto del cual estamos partiendo, es decir, desde dónde nos estamos parando, cómo era la estructura de la hacienda, de la economía, si se quiere, en el Valle del Cauca antes de la independencia. Entonces se puede decir que la región del Cauca, que era en esa época que no existía el departamento, era una región, digamos, muy, 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 sobre todo parte del norte, con muchas, muchas haciendas, grandes, grandes extensiones de tierra, ¿sí? Eh, y digamos que cuando se empieza todo este proceso de independencia, en la parte más sur, ¿sí? Pasto, era más realista, es decir, digamos, defendía la corona, la parte un poco más arriba, Popayán, estaba más dividida, y la parte del norte, que sería lo que hoy se conoce como el Valle del Cauca, apoyaba la causa independentista. Eso es lo que va a marcar luego también un poco de la división social, política y cultural que después marca la división de los dos departamentos. Entonces, bueno, la economía, digamos, en el Valle del Cauca en esa época y en todo Colombia, era una economía basada en los esclavos, cosa que comienza a cambiar en el siglo XIX, que se empieza a organizar más con aparceros, peones, y la estructura cambia un poco. También la gran propiedad estaba protegida e incentivada, digamos, en gran parte también por la Iglesia Católica, por un sistema, digamos, jerárquico y también un sistema de mayorazgos que impedía que cuando muriera el dueño de la hacienda, ésta se fragmentara entre los diferentes hijos, sino que se mantenía siempre la estructura unitaria de las haciendas, ¿sí? Entonces, como decíamos también, estas haciendas se protegían con monopolios, con leyes, con normativas, solo se permitía comerciar con España, ¿sí? Por lo tanto, los dueños de la tierra tenían muchas, muchas ventajas, muchos beneficios, ¿sí? Y la estructura era de grandes latifundios, de grandes haciendas. Entonces, bueno, con la independencia, digamos, la independencia fue un proceso en el cual empieza a emerger una serie de ideas, de cambios, de transformaciones de corte liberal, de corte republicano. Hay que decir pues que en esta época, con la influencia de la Revolución Francesa y la revolución en Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, llegan estas ideas de corte liberal que lo que hacen es imprimir como un sello individualista, un sello centrado en el individuo, centrado en la igualdad legal y en la libertad, ¿sí? Frente a temas sociales, políticos, culturales y económicos, ¿sí? Entonces, esto hace que, por ejemplo, el sistema de mayorazgos que, digámoslo así, daba incentivos para que no se fragmentaran las haciendas, eh, se cayera porque era incompatible con esa igualdad legal que se, que se promulgaba en el liberalismo, ¿sí? Por lo tanto, ese sistema de mayorazgo se cae, por lo tanto, cuando muere el dueño de una hacienda, todos los hijos pueden heredar, por lo tanto hay incentivos a que se fragmente y poco a poco, digamos, las grandes haciendas
que en el Valle del Cauca eran sobre todo, en la lectura se da el ejemplo de tres, se empiezan a fragmentar poco a poco. Y esto sumado a que a partir de la revolución artesana de 1849 más o menos, después de ese periodo, y sobre todo cuando llega los presidentes gólgotas al poder más adelante, se promulgan las ideas de corte librecambista, es decir, de abrir la economía, de permitir la iniciativa privada, de acabar con los monopolios que no eran eficientes, por lo tanto, digamos, también se da una transformación económica que antes estaba centrada en la gran hacienda familiar a una centrada como en las grandes, en incipientes industrias, comerciantes y burguesas, si se quiere poner en esos términos, ¿sí? Entonces esa es la gran transformación que se da y se puede decir que entonces las consecuencias de ese proceso son la fragmentación de la tenencia a la tierra y que se deja de producir, digamos, solo, solo, solo unos productos a diversificar hacia varios productos, por ejemplo, el trabajo, el tabaco, la quina, el café, ¿sí? Se empieza a diversificar y se empieza a exportar no solamente a España, sino, de hecho no a España, sino a otros países, a otras economías, y digamos que en este punto podemos decir que se puede hacer con un balance de los ganadores y perdedores de estas transformaciones políticas y económicas. Podríamos decir que los grandes perdedores en primer lugar son los latifundistas, los hacendados que dejan de estar protegidos, que dejan de tener leyes que los favorezcan y que poco a poco ven que el, digamos, la forma en la que funciona la economía se centra cada vez menos en la gran propiedad, en la gran hacienda, ¿sí? Y que los aparceros empiezan a ganar mucha autonomía y empiezan de hecho a poseer muchas de las tierras y se vuelven, digamos que pueden sobrevivir con su propia iniciativa privada. Otros grandes perdedores, podríamos decirlo, son los artesanos, ¿sí? Porque al introducir ideas de corte liberal, bueno, esto se sale un poco del tema de la hacienda, pero vale decirlo, porque es los perdedores económicos de esa época, los artesanos, porque dejan de estar protegidos y pues tienen menos oportunidades de competir porque no tienen gran tecnología ni economías de escala. Los ganadores de esta etapa de la independencia, de la llegada de las ideas liberales, es la nueva clase burguesa, los nuevos industriales, los nuevos, digamos, eh, si la nueva clase que empieza a diversificar esos productos y a desarrollar industria. Y los aparceros que ganan en muchos casos autonomía frente al hacendado y digamos que pueden adquirir unos pequeños, en algunos casos, unas pequeñas extensiones de tierra. Y bueno, con eso damos finalizada a nuestra presentación por ahora. Espero que les haya gustado y cualquier duda pues estamos atentos para responderla. Muchas gracias.